Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire. Estamos transmitiendo en vivo para el Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Vamos a estudiar en esta tarde en el culto de discípulos en acción, día domingo. ¿Ama Dios al pecador? Una pregunta que nosotros nos debemos de preguntar en este día que todo el mundo celebra, el día del amor, el día de la amistad, pero se nos olvida que hay un Dios poderoso, hay un Dios, hay un ser superior a quien nosotros debemos de adorar, de darle la gloria y la honra que se merece. No solamente debemos rendirle honor a las personas acá que viven con nosotros, sino que también a Dios. Entonces la pregunta es, ¿el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Ama Dios al pecador? Como para que nosotros podamos olvidarnos de Dios. Les invito a que leamos primeramente, antes de comenzar, el Salmo 7, antes de poder iniciar el mensaje de esta hora. Salmo capítulo 7, plegaria pidiendo vindicación. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierte en favor mío en juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. De aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá su iniquidad. Volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Acompáñenme ahora al Evangelio de Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 44. El salmo que acabamos de leer es un salmo muy importante que nosotros vamos a tomar en cuenta ahorita en el mensaje de esta tarde. Si Dios ama al pecador, ¿y por qué Dios ama al pecador? Mateo capítulo 5, versículo, vamos a ver el versículo 44. Mateo 5, versículo 44. Dice la palabra del Señor. Dice el texto, si su Biblia tiene título antes de iniciar en algunos versículos, pues en este caso dice el amor hacia los enemigos. Jesús dio esta enseñanza y para poder iniciar vamos a leer el versículo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú llevando el mensaje en esta hora, Señor. Gracias te damos por tu amor para con nosotros. Gracias te damos, Señor, que todos los días de nuestras vidas tu misericordia está en cada uno de nosotros. Tu gracia está en cada uno de nosotros, Señor. Que a pesar, Señor, de que fallamos, de que cometemos faltas y errores contra ti, tú sigues, Señor, manteniéndonos firmes a que reconozcamos nuestras faltas, nos arrepintamos de ellas, Señor, y nos volvamos a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Capítulo 5 de Mateo nos enseña a nosotros lo que nosotros conocemos teológicamente como la constitución del reino. Recuérdese que Mateo nos enseña a Jesús como un rey, nos enseña a Jesús como aquel que venía a establecer el reino mesiánico, aquel en el cual Dios había depositado
toda su confianza, aquel en el cual Dios había establecido su pacto desde antes de la fundación del mundo, y Él venía a establecer ese reino acá en la tierra en su primer venida. Pero sucedió que lo conocemos como la doctrina del rechazamiento, que lo encontramos en Mateo capítulo 12. No fue posible establecer el reino. La constitución del reino significa aquellas normas, aquellas normas de comportamiento que todos aquellos que anhelaban o aspiraban a entrar a ese reino mesiánico debían de cumplir. Mateo 5, 6 y 7 nos habla de esas normas establecidas por Dios. Por esa razón, yo les mencioné, antes del versículo 38 dice, el amor hacia los enemigos. Era importante el conocer que Jesús enseña de que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Por qué partimos de ahí? Porque una de las afirmaciones más fundamentales dentro de la fe cristiana es que Dios es amor. Y eso no es un error, es correcto. La misma Biblia nos enseña que Dios es amor y que Dios en esencia es espíritu. Pero sobre todas las cosas, Dios es amor. Recuerden la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos habla del amor exactamente y nos enseña que sin el amor, todo lo que nosotros podamos hacer no vale o no cuenta o no da fruto como debe de ser. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, dice la palabra, debemos hacerlo como para el Señor. Entonces la pregunta es, si nosotros enseñamos que Dios es amor, y eso es correcto, pero ahí nos quedamos. Y es importante enseñar a la iglesia, enseñar a las personas que no son creyentes, que si bien es cierto, Dios es amor, pero también no es la única afirmación que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Y digo eso por la razón de que los inconversos, aquellos que no conocen de Dios, o mejor dicho, sí han escuchado hablar de Dios, pero no quieren nada con Dios. Los inconversos, ¿qué sucede? Se agarran de esa afirmación y entonces dicen, bueno, entonces nosotros podemos seguir viviendo como queramos, porque Dios es amor y si Dios me ama, no me va a castigar, no me va a pasar nada. Ese es el cuidado que deben de tener y debemos incluso muchos cristianos tener en cuenta, porque pensamos que si bien es cierto Dios es amor, Dios no nos va a hacer nada. Entonces, como no es la única afirmación que la Biblia nos enseña, debemos tener en cuenta también que la Biblia nos enseña que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es juez por sobre todas las cosas, pero un juez que imparte justicia. De tal manera de que nadie va a poder decir, yo no me merezco lo que me ha pasado. A eso se refiere, Dios es un juez justo, es un Dios santo, no hay pecado en Él y que Él imparte justicia, justa justicia. De tal manera que nadie pueda decir, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Como muchas personas les sucede. Se dice, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Nadie puede decir por qué a mí me pasan estas cosas. Debemos antes que todo reconocer cómo estamos viviendo ante Dios, qué es lo que estamos haciendo con base a las normas que Dios me ha establecido en la Biblia. Eso es lo que debemos hacer. Y si lo que estamos viviendo es producto de una falta del cumplimiento de esas normas, por lo tanto, rechaza todo aquel que rechaza esto, pues entonces rechaza la justicia de Dios. Y por lo tanto podríamos decir que acepta la injusticia. Por generaciones los cristianos han declarado que Dios ama al pecador. Por generaciones. Muchos dicen Dios ama al pecador, Dios extiende su mano sobre él, sobre esta persona todo el día, todos los días, anhelando que él se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Es correcto. Dios espera pacientemente a que el pecador, aquella persona inconversa, ¿entiendes? Aquella persona inconversa, se vuelva de sus malos caminos, reconozca que hay un ser superior, reconozca que debe de cambiar su mala manera de vivir. Hay muchas personas hoy en día todavía, incluyendo cristianos, que siguen viviendo bajo una vida licenciosa, bajo una vida de libertinaje, bajo una vida pensando en que Dios no va a hacer nada. Déjenme decirle algo. Y eso se nos enseñó a nosotros por mucho tiempo. Muchos de nosotros tenemos hijos, están muy pequeños probablemente, o personas que dependen de nosotros. Pensamos nosotros que Dios ahorita no hace nada, eso creemos muchos, y que podemos vivir la vida que a nosotros nos dé la gana. Tarde o temprano, cuando ya esos niños o cuando esa persona dependiente de nosotros ya no necesite de nosotros, recuérdese que traemos facturas a la cola. David decía, vuestros pecados o tus pecados te alcanzarán.
Tarde o temprano las consecuencias de esas faltas, las consecuencias del pecado, alcanzan al creyente. Tarde o temprano las consecuencias del pecado alcanzan al inconverso. ¿Por qué razón? Las consecuencias las pagamos nosotros. Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias de aquellas cosas que hacemos contra Dios, tarde o temprano las vamos a pagar o se deben de pagar. Entonces la pregunta es si Dios ama al pecador o si Dios odia al pecador, que es lo contrario, ¿no? Porque para muchas personas Dios no ama al pecador y para otras personas Dios odia al pecador cuando dice aborrece al que hace iniquidad. Y vamos a tratar esta tarde de poder entender esa parte. Hay un famoso pastor, predicador, teólogo estadounidense que enseña con dureza, o sea, de una manera ortodoxa, de una manera teológica y bíblica. Él asevera que Dios aborrece al pecador. Entonces la pregunta es si eso es cierto o no. Y vamos a tratar a la luz de la Biblia de ir analizando ciertos versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo debemos interpretar y cómo debemos entender estos textos bíblicos. El propósito es entonces dar datos bíblicos acerca de este tema y promover un mejor entendimiento del mismo, para que no solo andemos repitiendo lo que escuchamos, pero sobre todo que podamos vivir de una manera en que nosotros agrademos a Dios en todo lo que hacemos. Bien, analicemos primero la enseñanza de Cristo en cuanto a la actitud de Dios frente al pecador. Y para eso es el texto que leímos cuando iniciamos, Mateo 5, versículo 44. Luego vamos a ver la parte del Antiguo Testamento. Bien, tenemos la primera parte de este sermón, que es el Sermón del Monte, así se llama, capítulo 5 de Mateo. Y en ese sermón el Señor Jesús instruye a sus discípulos acerca del comportamiento que corresponde a sus seguidores. Una de las cosas que Él demanda es que se debe amar a los enemigos. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús enseña que debemos amar a los enemigos? Y Él mismo lo explica y veamos el versículo 45. Dice el versículo 45, vea, muchas veces nosotros andamos buscando explicaciones en la Biblia, que la misma Biblia nos da la interpretación, la misma Biblia nos enseña el porqué de las cosas, y muchas veces le agregamos a esa interpretación aquellos textos que yo quiero que sea así, aunque no se dé así, o aunque no sea así. Entonces veamos el 44 y lo enlazamos con el 45 inmediatamente. Porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Y la pregunta es, ¿por qué debemos hacer eso? Y entonces dice, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La razón por la cual debemos amar a vuestros enemigos es porque Dios, nuestro Padre, ama a sus enemigos. Y eso es lo que debemos entender. Si yo soy hijo de Dios y me está pidiendo que debo amar a mis enemigos, es porque yo debo seguir el mismo modelo de Dios. Y entonces eso quiere decir de que Dios ama a sus enemigos. Veamos una cosa. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 10. Para poder aprender la palabra del Señor, tenemos que ir viendo versículos en la Biblia que vayan acorde al tema y no de una manera aislada. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vea lo que dice Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dicen que si siendo enemigos, o sea, usted y yo antes de venir al cristianismo, antes de entregar nuestras vidas al Señor, dice la palabra que éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo es que nosotros alcanzamos la salvación si éramos enemigos de Dios? La única forma en que podemos ver es empezar a enlazar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. O sea que el mundo pecador, Dios amó al mundo pecador, no hacía el pecado. Y aquí vamos separando esas cosas. Una cosa es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Son todas aquellas acciones, todos aquellos actos deliberados o algunas veces con consentimiento y otras por ignorancia que nosotros cometemos
en contra de Dios. No se le olvide eso. El pecado es en contra de Dios, no es en contra de otra persona. Por ejemplo, si el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, implica que no deben haber acepción de personas. Pero si yo no lo amo, porque me cae mal, pero amo a otra persona que tal vez hace más mal que otra cosa, entonces estoy haciendo acepción de personas. La palabra me dice que yo no debo hacer acepción de personas porque Dios no lo hace. Entonces, de tal manera que si yo amo a mis enemigos, es porque amo a mi prójimo, perdón. Entonces, Dios amó a un mundo pecador, pero no así el pecado. Entonces, el pecado es todo lo que se hace en contra de Dios. Es la acción, es el hecho de cometer eso. Ahora, la pregunta es, el pecado entró, veamos cómo entró el pecado. Dice la palabra que allá en el cielo estaba Dios y estaba Satanás. En Isaías nosotros encontramos esos textos y Ezequiel capítulo 28 encontramos los textos que corresponden a lo que nosotros conocemos como la historia de Satanás. Satanás quiso ser como Dios, eso dice la palabra, y de esa manera entró el pecado en el universo. Aquel hecho de querer quitar a Satanás, a Dios del lugar que le correspondía por Satanás. Entonces dice la palabra que Satanás y todos aquellos que le siguieron fueron enviados acá a la tierra, fueron desterrados, vamos a decir, para poder entender. Ellos vivían allá, pero fueron lanzados para la tierra. Eso significa que la tierra ya estaba formada. De esa manera entra el pecado en el mundo. Todo aquello que atenta contra Dios. Estando aquí en la tierra, el pecado entra a la humanidad. Por eso dice, ahí mismo en Romanos 5:12 nos enseña de que por un pecado, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por un hombre el pecado sale del mundo, que es Jesucristo, y por un hombre entró, es Adán. Entonces Satanás engaña a Eva, Eva le da de comer del fruto que Dios había prohibido que se comiera, y Satanás come de ese fruto, ahí entra el pecado en la humanidad. Entonces recordemos que ese pecado que entra en la humanidad, ese es el pecado que Dios aborrece. Ese es el pecado que Dios, sobre el cual Dios derrama su ira. Pero la pregunta es, bueno, si Dios en el Edén pudo haber aniquilado, matado a Adán y a Eva, ¿por qué no lo hizo? Es la pregunta. Si ellos cometieron pecado, fueron pecadores en ese momento al desobedecer a Dios. La desobediencia fue el pecado que ellos cometieron. Y si Dios no los mató, allí mismo, la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque Dios nos amaba. Dios aborrece el pecado que cometieron, pero Dios los amaba. Y al cubrir su pecado, porque dice que los cubrió con pieles, pues entonces ese cubrirlo con pieles significa que tuvo que morir un animal, derramar la sangre de un animal para que ellos pudieran cubrir su pecado. ¿De qué otra manera? ¿Qué cubrió? El pecado que Dios aborrece. Pero a la persona, a Adán y Eva, Dios no los aborreció. Al contrario, producto de su misericordia, la Biblia está llena de la misericordia de Dios. Producto de su misericordia permitió que ellos cubrieran su pecado con pieles de animal. Entonces, el Señor concluye diciendo, versículo 48, veamos el versículo 48, y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí le llama perfección la Biblia. Perfección implica que Cristo se refiere a la actitud de benevolencia, de, llamémosle, de misericordia, podemos decir, de hacer algo por el prójimo, pero para con nuestros enemigos, que es lo que dice en el versículo 44. La perfección implica la actitud que yo debo tomar contra aquellas personas que yo considero mis enemigos. Vamos a poner un ejemplo sobre estas cosas. En cierta ocasión había una persona que a su padre, imagínese usted, a su papá le hizo un préstamo. Su papá le estaba pidiendo un préstamo, ni siquiera estaba diciendo regalame el dinero, sino préstame dinero porque yo lo necesito. Entonces viene esta persona y le da a su papá en préstamo cierta cantidad de dinero, y quedaron de acuerdo en que se le iba a pagar al hijo en cuotas. En el pasado del tiempo, el papá llegó a un punto en que no podía pagarle o no pudo completar la deuda para con el hijo. ¿Qué hizo el hijo? El hijo lo que hizo fue demandar a su papá para poder cobrar esa deuda que tenía. La pregunta es,
tuvo un acto de benevolencia. Comparo eso, aunque podríamos decir, pero no es el enemigo, ¿va? Pero es que si no es el enemigo, ¿por qué toma una actitud de ir a demandar a su propio padre? Entonces viene, lo demandan y obligan al papá por vía judicial de pagar al hijo lo que le debía. La pregunta es, ¿tuvo un acto de benevolencia el hijo? Un acto de benevolencia pudo haber sido, mira, pagame cuando puedas, o un acto de benevolencia pudo haber sido, mira, ya no me debes nada. Dejémoslo de esa manera. Entonces la palabra nos enseña que con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que nos hacen algún mal, con aquellos que probablemente Dios tenga o pueda sentir un resentimiento, algo en contra de la persona, la palabra me enseña que yo debería de ser benevolente con esa persona. De esa manera yo voy a llegar a ser perfecto como Dios es perfecto. Pero muchas personas, ¿qué hacemos? Decimos, si esta persona me hizo tal cosa, pues yo también y voy a hacer hasta el doble. Eso se llama venganza, para que veamos la relación que tienen estas cosas. Dice Dios, mía es la venganza, dice. Entonces, ¿qué sucede con la venganza? Cuando usted no es benevolente con sus enemigos y por el contrario usted trata de tomar la venganza en sus manos, lo que usted está haciendo es metiéndose en el terreno de Dios. Dice la palabra que mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, dejemos que Dios haga conforme a su voluntad y conforme a su soberanía, pero no conforme a lo que nosotros queremos. Si nosotros nos metemos, probablemente Dios no va a poder hacer lo que debería hacer contra esa persona, y a eso le llamamos un acto de justicia, porque Dios no se alegra con la injusticia, de lo que hablamos al principio. Pero si nosotros nos metemos, entonces Dios dice, bueno, ya estás haciendo vos tu justicia y tu venganza, entonces yo ya no hago nada. Tampoco significa, dice la palabra, que yo voy a venir en oración a pedirle a Dios que le haga un daño a mis enemigos, que le haga un mal a mis enemigos, aquellas personas que oran porque una persona se muera, aquellas personas que oran porque una persona le quiten su trabajo, porque una persona le quiebre o cierre su negocio. Dios dice la palabra que tampoco se alegra por eso. Al contrario, dice, no te alegres del más del otro. Me dice la palabra, nos advierte que no nos alegremos porque hoy es él, pero mañana puedo ser yo, dice. Por lo tanto, no debemos buscar eso. ¿De qué manera somos perfectos entonces? A través de la benevolencia para con mis enemigos. Entonces, para ser perfectos, debemos hacer 4 cosas. Analicemos esas 4 cosas y veamos. Amar a nuestros enemigos. Por eso dice la palabra, pon una mejilla, pon la otra. Si te dan en una, dice pon la otra. ¿Qué implica entonces? Tampoco quiere decir que debemos dejarlo de todo. Debemos buscar manera de tal forma de que aquel que nos ha hecho daño pueda, a través de nuestro testimonio, llegar a los pies del Señor. Pueda, a través de nuestro testimonio, poder ayudarle. En cierta ocasión, habían unos vecinos que no se llevaban, solo pasaban peleando y uno le pasaba cortando las plantas del jardín del otro, y el otro venía y le hacía otro mal al vecino, hasta que un día dijo, el vecino al que le cortaban las cosas, dijo, quizás a esta persona yo le habré hecho algún daño y yo no sé qué le he hecho, dijo. Entonces vino esta persona y llegó donde el vecino y le dijo, vecino, quiero pedirle perdón, le dijo. ¿Por qué? Le dijo el vecino, usted no me ha hecho nada, o le dijo que estaba en problema. Le dijo, quizás yo he hecho algo que a usted le ha causado algún problema y eso ha ocasionado que usted me esté haciendo daño todos los días o cada vez que usted puede. Me corta las plantas, me daña, quiere dañar mi casa, me quiere dañar a mí, etc. Entonces le dijo el vecino, tiene razón, le dijo, porque él había reconocido que el vecino le había hecho algo que a él no le gustó, pero al vecino reconocerlo y pedir perdón, las cosas se solventaron. Entonces dice la palabra, amar a vuestros enemigos. Probablemente hemos hecho algo nosotros y nuestro deber es ir y amar a esas personas, ir y pedir perdón a esas personas, aunque probablemente usted no haya hecho nada y según nosotros quizás no hemos hecho nada. Pero si nosotros vamos y le pedimos perdón a esa persona, estamos cumpliendo con lo que Dios nos está demandando. Estamos cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo. En segundo lugar dice, bendecid a los que nos maldicen. Imagínense cuántas personas nos han maldecido, cuántas personas tenemos, y la palabra nos enseña que hay enemigos ocultos, aquellas personas que quizás no conocemos, pero son enemigos de nosotros. Nosotros debemos orar por esas personas, pedirle a Dios que bendigan a estas personas, Dios se encargará de lo demás. Nosotros no podemos. Luego dice, hacer bien a los que nos aborrecen, hacer bien a los que nos aborrecen. Aquella persona que le está haciendo daño a usted, pero en algún momento le puedes pedir ayuda o apoyo en algo, nosotros podemos hacerlo sin problema.
Como cristianos nosotros vamos a ser benevolentes con esa persona, pero debemos entender que Dios se va a encargar de esa persona. Y no desearle el mal a la persona, pero sí poder hacer el bien a aquel que me aborrece. Y por último, orar por los que abusan de nosotros. Orar por aquellos que hacen daño. Orar por aquellos que no les importa lo que nos pueda pasar. Orar por aquellos que hasta hacen algo, le dicen a otra persona que nos haga daño. Dice la palabra que debemos orar. Vencer antes que todo, dice la palabra, el mal con el bien. A eso me llama la Biblia, a vencer el mal con el bien. Por lo tanto no dice pagar mal por mal, dice pagar bien por mal. Dice la palabra, es mejor que podamos ser aceptados, aprobados por Dios, a ser aprobados por el hombre. Recuerde eso, es preferible que Dios me apruebe y Dios me diga, este es un fiel siervo, que a pesar del daño que le puedan estar haciendo, se mantiene firme. Es mejor eso, a que usted diga, no, yo voy a hacer la justicia por mis manos y entonces voy a estar bien. Esperemos en Dios y descansemos en sus promesas. Entonces dice la palabra que es importante notar que el contexto de esta enseñanza es una mala interpretación del Antiguo Testamento cuando decimos que Dios odia al pecador. Entonces vamos a ver. Dice, las palabras oísteis que fue dicho, versículo 43. Veamos el versículo 43, que es el contexto inmediato anterior. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto fue dicho, amarás a tu prójimo. Oísteis, dice la palabra. Escuche bien, el Señor Jesús está interpretando y está aplicando la enseñanza. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Parte de una mala interpretación que había cometido el pueblo de Israel en este contexto es la tergiversación o mala interpretación de lo que aparece en el libro de Levítico. Veamos Levítico capítulo 19. Veamos Levítico, y aquí usted puede ver cómo muchas veces una mala interpretación de la palabra nos puede conllevar a una aplicación mala del texto. Capítulo 19, versículos 17 y 18. Dice la palabra, Levítico 19, versículos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Y lo dice en 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice. Y luego dice, mis estatutos guardarás, no harás ayunar tu ganado como animales de otra especie. Entonces vemos, dice, si no amarás a tu hermano. Versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no pienses pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo. Entonces ellos entendieron que decía la palabra, no aborrecerás a tu hermano y no guardarás rencor con los hijos de tu pueblo. Entonces ellos entendieron de que solamente era con el pueblo de Israel, pero con todo aquel que no era pueblo de Israel, llámese gentil o pagano de aquel tiempo, entonces a eso sí podían aborrecer. De esa manera entendieron el texto. Por esa razón Jesús viene acá y les está corrigiendo la interpretación que ellos habían hecho. Y entonces le dice en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero luego le dice en el 44, pero yo os digo, o sea, le está diciendo, cambio la interpretación que ustedes han hecho. No está cambiando el texto de la Biblia, cambia la interpretación mala que ellos estaban haciendo. Entonces llegaron a esa conclusión debido a que algunos pasajes del Antiguo Testamento que les dieron a entender que Dios odia a los paganos. Ese fue el otro asunto. Por ejemplo, veamos entonces qué otra parte ellos entendieron. Primero la ordenanza que recibieron en Levítico y luego veamos qué otras cosas entendieron que Dios odiaba a los enemigos, odiaba a los paganos, entiéndanse pecadores para ellos. Veamos entonces Deuteronomio 20, 16 y 17. Deuteronomio versículo 20, capítulo 20, versículos 16 y 17. Dice la palabra, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida,
sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Perizzeo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué sucedió entonces ahí? Ellos dijeron, bueno, Dios nos está diciendo que tenían que haber matado a todos los enemigos porque Él los odia. Déjeme decirle que la palabra no enseña eso, y esa es la mala interpretación que nosotros encontramos. Y a ese texto se suman otros que ya vamos a ver en su momento. Para poder entender esta parte, nosotros debemos ir a Génesis 15:13. Génesis 15:13, para que podamos entender a qué se refiere cuando dice, cuando Dios mandó a matar a todos los habitantes de la tierra de Canaán en aquel tiempo. ¿Por qué Dios mandó a matar a todos ellos? Génesis 15:13. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Muy bien. Dios le dijo a Abraham que Israel, los descendientes de él, imagínense que ni siquiera tenía descendencia Abraham cuando Dios le dio esa promesa. Pero ya le estaba diciendo que todos sus descendientes iban a vivir en tierra extraña alrededor de 400 años. ¿Y esos 400 años por qué o para qué eran? Esos 400 años fue porque para él toda la maldad que existía en aquel tiempo, veamos que dice Josué 6:21 para que vayamos entendiendo esa parte, toda la maldad que existía en esa tierra en ese tiempo, Dios ya se estaba colmando de ella, pero todavía no había llegado a su, digamos, a su ira, por decirlo así, para poder destruir completamente todo eso. Josué 6:21 dice la palabra: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los bueyes. 8:24, veamos 8:24, dice la palabra: y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos todos los israelitas volvieron a Jai y también hirieron a filo de espada. ¿Qué sucedió? Esos 400 años sirvieron para que todos los pueblos que vivían en Canaán se arrepintieran de su maldad. Eran pueblos que mataban niños y se los ofrecían a dioses extraños. Eran pueblos que tenían muchos dioses en la tierra de Canaán. Era la tierra prometida que Dios había establecido para Abraham. Entonces, ¿qué hizo Dios? 400 años les dio de paciencia para que ellos se pudieran arrepentir, volverse de sus pecados, volverse de sus enseñanzas erradas que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? Los pueblos que vivían ahí no obedecieron. 400 años, va a decir usted, Dios les dio para que ellos se pudieran arrepentir. ¿Qué es eso? Eso no es más que la misericordia de Dios y la gracia de Dios para con gente pecadora. Por lo tanto, no podríamos, si Dios los odiara, los hubiera mandado a matar de inmediato, pero no hizo eso. Les dio 400 años en espera de que ellos cambiaran. Pasados los 400 años, Dios fue a sacar, o manda a sacar con Moisés a Israel de Egipto, y regresa y los manda a la tierra prometida. Y debido a que los moradores de la tierra de Canaán no se habían arrepentido, les dice Dios: no dejarán a ningún morador, porque la maldad de ellos era mucha, y si permanecían ahí iban a contaminar al pueblo. Pero les dio 400 años de misericordia. Podemos decir entonces que Dios no odiaba a esas personas, les estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran. Y a usted y a mí Dios nos da la misma oportunidad, nos tiene paciencia a nosotros, por pura misericordia. Pero muchos de nosotros preferimos andar en nuestra vana manera de vivir, continuar de la manera errada, de la manera equivocada. Y por eso les decía, después andamos diciendo: ¿por qué nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Después andamos diciendo eso. Y es importante que usted comprenda y entienda que Dios nos ama, que Dios tiene misericordia de nosotros todos los días de nuestras vidas, que cuando nosotros buscamos a Dios en los momentos de angustia, de tribulación y de problema,
siempre encontramos la mano de Dios con nosotros, a pesar de que nosotros nos olvidamos a Dios. ¿Cuántas personas, o es usted de las personas que solo busca a Dios cuando tiene necesidad de algo? Que solo asistía a la iglesia cuando usted tenía un problema, pero cuando tenía abundancia, cuando tenía provisión en su hogar, cuando no necesitaba nada, usted no buscaba de Dios. Usted no iba a la iglesia y ni siquiera saludaba a los hermanos. Pero cuando hubo llegado una enfermedad, cuando hubo llegado una pérdida de empleo, cuando hubo llegado una amenaza de que tal vez le iban a quitar su casa, su negocio, hasta entonces corremos a buscar a Dios. Y aún así Dios nos escucha. ¿Qué es eso? Es misericordia, es pura misericordia, y lo mismo pasa incluso con aquel que es inconverso. Entonces, dice la palabra, a esto se suman a otros textos, como por ejemplo, Salmo 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hay otro texto que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay otro texto, Salmo 7:11, es ese. Y otro texto que es Salmo 11:5, que nos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. A la luz de estas enseñanzas, entonces los judíos concluyeron, no se le olvide algo, la Biblia fue escrita y fue dada al pueblo de Israel. No fue dada a ninguna otra persona, sino que al pueblo de Israel. Por lo tanto, debemos interpretar la Biblia a la luz de la cultura judía, a la luz de la cultura bíblica de aquel tiempo, a la luz del idioma hebreo, a la luz del griego, a la luz de las costumbres de aquel tiempo. Pues así entonces que los judíos concluyeron que tenían que odiar a sus enemigos, y particularmente, imagínese usted en el tiempo de Jesús, a los samaritanos y a los gentiles. Recuerde que hemos enseñado que los samaritanos son aquella, digamos, raza que salió después de que el reino del norte, en el año 930, con la muerte del rey Salomón antes de Cristo, el reino de Israel fue dividido. Y se formó el reino del norte y el reino del sur, en dos partes. El reino del norte estaba compuesta por 10 tribus y el reino del sur por 2 tribus. ¿Qué sucedió entonces? Llega el año 722, después de que fue dividido, e Israel del norte, 10 tribus fueron llevadas cautivas por el imperio asirio. Es ahí entonces que queda pueblo de Israel en el reino del norte. Llámese gente pobre, la gente que no tenía mayores probabilidades o posibilidades de poder ayudar al imperio asirio, y aquellos que estaban enfermos quedaron en ese lugar, y enviaron los asirios habitantes de su población a esa tierra, y allí se mezclaron con ellos. Por lo tanto, para los judíos del reino del sur, ellos ya eran impuros. ¿Por qué razón? Porque se habían mezclado con gente extranjera, con gente extraña para ellos, y eso era una prohibición que tenían conforme a la palabra. Es así de que ellos le llamaban los samaritanos, aquellos que no eran judíos para ellos, judíos puros. Por esa razón los odiaban. Eran sus hermanos, porque eran, digamos, parte judía y parte mezclada con otros pueblos, pero seguían siendo judíos, seguían siendo familia de ellos. Pero entonces cuando Jesús les enseña eso, Él les niega completamente que esa fuese la enseñanza, y sustenta su exhortación señalando el carácter de Dios. No se le olvide, el carácter de Dios. Dios es santo, es justo, y no se deleita tampoco de la injusticia, y nos llama que es perfecto, y que si nosotros queremos llegar a esa perfección como Dios es, debemos amar a vuestros enemigos. Quien hace salir el sol, dice la palabra, ese es el carácter de Dios, su esencia, en no hacer acepción de personas. Es un Dios santo, es un Dios que imparte justicia y que no le gusta la injusticia. Si fuera cierto que Dios odia a los pecadores, entonces Cristo no hubiera exhortado a sus discípulos a amar a sus enemigos, y menos aún hubiera puesto como ejemplo a Dios mismo. Así es que en este día yo le invito a usted que así como Dios nos ha amado, y esta es la primera parte, vamos a estudiar la segunda parte en el siguiente domingo, porque tenemos que analizar los textos del Antiguo Testamento y hacer una conclusión con textos en el Nuevo Testamento, aparte del que acabamos de leer en esta tarde. Recuerde que Dios nos ama, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea pueda tener vida eterna. No se le olvide, el amor de Dios es incomprensible muchas veces y no es comparable con el de nosotros. Pero el amor de Dios es un atributo comunicable, así se llama teología, un atributo, algo que le pertenece a Él, pero que como somos imagen de Dios también, nosotros lo podemos tener y lo podemos dar a otras personas. El amor de Dios es incomparable, pero la Biblia nos llama a que si queremos ser perfectos, seamos como Dios, no haciendo excepción de personas, sino amando a nuestros enemigos, amando a nuestro prójimo, perdonando a los que nos aborrecen y orando por sus vidas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde, en esta hora, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, que tú nos enseñas que debemos amar a nuestros enemigos, así como tú nos amaste, nos has amado siempre, Señor. Nos has tenido paciencia, nos has tenido con esa misericordia que día a día nos hace caminar a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas y ofensas. Te pido en esta tarde, mi Señor, de que todas personas que ha escuchado, que ha visto este mensaje a través de una pantalla, Señor, a través del canal, Señor, digital de la iglesia, pueda entender que Dios le ama y que es necesario que cambiemos nuestra manera de vivir. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Ayúdanos a perdonar, Señor, a aquel que nos está dañando en este momento. Y no importa que sea familiar o una persona conocida o tal vez alguien que no conocemos, Señor. Pero sabemos que tú tienes control sobre todas las cosas y nosotros no te queremos tomar venganza, sino que te entregamos eso a ti, Señor, porque tú eres el único que puede, Señor, pagar como corresponde y no deseamos más a nadie. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Y usted, amigo o hermano que no conoce del Señor, yo le invito en esta hora a que usted pueda entregar su vida al Señor. Ahí donde está, llega al Señor en oración y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Te pido en esta tarde que sea esa sangre derramada que ha pagado por mi vida, que sea limpiando mis faltas, que sea limpiando mi pecado y que seas tú reinando a partir de ahora mi vida. Envía el Espíritu Santo que mora en mi corazón y permíteme ser llamada hijo o hija tuya a partir de esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Yo le invito a que usted se congregue, que usted vaya a una iglesia, si no puede acompañarnos a nosotros, a una iglesia que se predique la sana doctrina. Lo importante es que usted crezca en el conocimiento de la palabra, en la sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pido por cada predicador, Señor, por cada mensaje que se va a predicar en esta semana, que iniciamos mañana. Que seas tú, Señor, proveyendo palabra para toda la iglesia, todas las personas que necesitan crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Gracias te damos por tu misericordia, por la vida, por tu bondad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y te bendecimos, Señor, por el privilegio grande que nos da de servirte. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en una transmisión más de su iglesia al aire.